gracias por lo bueno que eres, por la misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Señor, bendice nuestras vidas, ayúdanos, bendice a los que van de camino a sus casas para conectarse a esta clase y que podamos aprender, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Amén. vimos la semana pasada 7 puntos, diría yo, ¿verdad? Claves de cómo vivir en medio de la aflicción y la prueba, ¿verdad? Nuestra actitud debe de ser una actitud positiva ante la aflicción o la prueba, ¿verdad? La mirada nuestra debe de estar puesta, ¿verdad? A confiar en el buen propósito de Dios, ¿verdad? Debemos de esperar con paciencia y aprender todo lo que Dios quiere enseñarnos en este proceso, buscar la sabiduría de Dios para que nuestra respuesta sea lo que Dios quiere, ¿verdad? Confiar en Dios, estar contentos con lo que tenemos y entender que al final del camino habrá una recompensa, ¿verdad? No es fácil, no es fácil estar en una prueba, es difícil, es complicadísimo, ¿verdad? Estar en una aflicción o en una prueba, aunque el confiar, el tener conocimiento de Dios, nos va a permitir que nuestra respuesta sea una respuesta que al final de todo el proceso nosotros mismos nos veamos beneficiados, ¿verdad? Esa es como la intención. Debemos de glorificar a Dios, debemos de alabar a Dios, pero esto es un proceso, ¿verdad? Y es algo que se debe de aprender. Y por eso es que tanto Pablo, Santiago, los escritores Nuevo Testamento hacen referencia de que la situación nuestra siempre va en función a, entramos a una prueba, salimos, otra prueba, salimos, y Santiago nos dice, porque el proceso de las pruebas es perfeccionarnos, ¿verdad? Es complicado entender en algún momento, pero es parte de la vida cristiana. Debemos de madurar espiritualmente, debemos de crecer espiritualmente y muchas veces la prueba es parte de, pero lo que vamos a ver esta noche, entonces también nos muestra que viviendo el proceso de prueba, estando en la situación de prueba, muchas veces no somos responsables, ¿verdad? O por lo menos, quizás no lo voy a manejar nosotros, sino pongamos de ejemplo a estos judíos a los cuales Santiago les está escribiendo y les dice, ustedes deberían de hacerse responsables de la situación que están viviendo, ¿verdad? Y les dice Santiago, muy probablemente ustedes son los culpables de la situación en la que se encuentran, ¿verdad? Pero aunque sean los culpables, la actitud de ustedes debe de ser totalmente diferente a murmurar, a quejarse, a echar culpa a otros y aceptarlo y disfrutar ese proceso, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa, dice Santiago, entramos en ese proceso, que Dios quiere que nosotros estemos ahí, ¿verdad? Tenemos que comprender que el propósito de Dios es perfeccionar. ¿Para qué? Para alabar al Señor, ¿verdad? Para glorificar su nombre. Él sabe lo que está haciendo. Santiago plantea esto, ¿verdad? Y nos dice, Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. No podemos quizás al inicio entenderlo, pero Él siempre busca nuestro bien. Alguien quizás podrá decir, mi hermano, así como estoy con mi aflicción, con mi problema, con mi situación, ¿verdad? Eh, ¿Será que Dios sabe lo que está haciendo? Y yo podría decir desde este lado, sí, Dios sabe lo que está haciendo. Y en el proceso, cada uno entenderá que lo que Dios hace es perfecto, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un proceso totalmente diferente, ¿verdad? Cada uno de nosotros. No podríamos entender el proceso del otro hermano, ¿verdad? O el hermano que está a la par nuestra o el familiar, no lo podríamos entender porque cada uno tiene un proceso. Cada uno debe de disfrutar su proceso y cada uno debe de glorificar a Dios en ese proceso que, que, que tiene. Santiago hace mención que el grupo
de cristianos, este grupo de cristianos judíos, ¿verdad? Se hace una pregunta: ¿cómo respondieron ante la aflicción que ellos estaban teniendo? Y la respuesta, Santiago nos la da y dice, bueno, comenzaron a autocompadecerse, ¿verdad? Y muchas veces nosotros tenemos la misma característica, ¿verdad? Por nuestra naturaleza humana, por nuestra naturaleza terrenal, muchas veces nuestra respuesta va a ser exactamente lo mismo. Así como el pueblo de Israel en el desierto, ellos murmuraron, ellos se quejaron, ellos se enojaron, ellos se justificaron, ¿verdad? No eran los culpables, otro era el culpable de lo que estaba pasando. Y Santiago hace esa referencia y dice, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces pasamos por alto el proceso que Dios tiene para con nosotros al no asumir el mismo proceso, ¿verdad? O la responsabilidad de lo que estamos viviendo o lo que está pasando en nuestra vida. ¿Qué se espera en un proceso de aflicción o de sufrimiento? ¿Verdad? El pueblo de Israel al final dice, bueno, nos disculpamos, ¿verdad? Si Dios permitió la aflicción, nos parece que Él tiene que aceptar también las consecuencias de lo que estamos viviendo. Si Dios es el responsable, que Dios también las pague, por así decirlo, ¿verdad? Y muchas veces nuestro desprecio hacia Dios juega un papel en algunas personas como importante, ¿verdad? Bueno, Dios me tiene aquí, es culpa de Dios, entonces que vea Dios cómo hace. Y el proceso es de nosotros, es para nosotros, no es para Dios, ¿verdad? Opciones que los judíos, que este grupo de cristianos tenían en su enojo, en su justificación, en sus quejas, en su murmuración, aún en el hecho de lamentarse o de pasar la culpa, ¿verdad? Santiago dice, miren, un momento, la base del verdadero asunto aquí no se puede echar la culpa a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros no andamos conforme a las normas que Él nos está enseñando. Y eso es lo que Santiago les da como propuesta a este grupo de cristianos, ¿verdad? Yo hacía mención el martes pasado, ellos tenían una tarea clave en sus vidas. Vayan y hagan discípulos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 1, versículo 8, en Hechos. Capítulo 8, versículo 1, hay una respuesta a la desobediencia que este grupo de cristianos habían tenido, ¿verdad? Había un mandato para ellos, pero el capítulo 8 nos muestra que ese mandato no lo habían cumplido. Ahora, tenían que cumplir el mandato, tenían que ir y hacer discípulos, comenzando desde su casa hacia afuera. No lo hicieron, pues entonces hubo una forma para hacerlo, ¿verdad? Solo que la forma no era muy bonita para este grupo de cristianos, no fue una forma correcta, diría yo, ¿verdad? En el sentido humano. Santiago les establece los dos principios, vimos uno el martes pasado, ¿verdad? Una fe viva va a soportar una tribulación. Es mi responsabilidad aceptar la tribulación. Es mi responsabilidad pasar ese proceso. Es mi responsabilidad vivir y salir, ¿verdad? Pero también dice Santiago como un segundo principio, ¿verdad? Debemos de enfrentar las aflicciones que se nos presentan. No solamente la fe que va a soportarla, ¿verdad? La tribulación. Debemos de enfrentar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay una fe que vence la tentación. Santiago está diciéndole a este grupo de hermanos, diría yo, ¿verdad? De cristianos. Cuando uno empieza a sufrir, siempre piensa en sí mismo y en su problema, ¿verdad? Hay una enfermedad, hay una aflicción, hay un problema, hay una situación difícil. Lo primero es yo, pobrecito yo, ¿verdad? Se le olvida el amor de Dios muchas veces, ¿verdad? Se le olvida muchas veces la protección de Dios. Y esto es lo que experimentó
este grupo de cristianos, ¿verdad? Se le olvidan los demás que tal vez sufren lo mismo, ¿verdad? Y se empieza a defender y a dejar de buscar el bien de las personas que están alrededor, ¿verdad? Yo soy el que está sufriendo. Deberían de su atención estar sobre mí, porque pobrecito de yo, de mí, ¿verdad? Que estoy viviendo esta situación. Ahora, Santiago le dice a estos hermanos, ustedes están en esta condición, no deberían de estar en esta situación. Su actitud debería de cambiar. Esta condición estaba formándose entre este grupo de judíos a los que Santiago les está escribiendo. Ellos eran perseguidos, definitivamente, estaban en esta condición. Los habían expulsado de la sinagoga, ¿verdad? Había un rechazo de parte de sus familias, sufrían las pérdidas de sus empleos, de sus negocios. No era un invento, era real lo que estaban viviendo. Era una situación difícil para ellos, ¿verdad? Una vida bonita de comodidad, de trabajo, de prosperidad, ¿verdad? Una vida familiar bonita y de repente todo eso desaparece y comienzan a huir por sus vidas y dejan todo y pierden todo. Ahora, es real. El problema que Santiago ve en este grupo de personas es que alegaban que Dios se los había mandado y por eso Dios mismo tenía que comprender la reacción que ellos estaban tomando, ¿verdad? Y Santiago dice, no es así el asunto, ¿verdad? Su reacción, dice Santiago, no es correcta. Sí, Dios lo permitió, pero su reacción, su acción debe de ser totalmente diferente. Ellos tenían que defenderse, claro. Y Santiago vuelve al punto de partida, ¿verdad? Y quiere corregir ese razonamiento que ellos están teniendo, que por cierto, Santiago les dice, es un razonamiento humano. Es correcto. Lo que ustedes están pensando humanamente es correcto. Pero el punto de Santiago es llevarlos a un pensamiento espiritual y que vean toda esta situación que están viviendo en una esfera espiritual. Humanamente es correcto lo que están viviendo, es correcto lo que están haciendo, es correcto lo que están diciendo. Pero Santiago le está escribiendo a un grupo de personas que tienen a Cristo en su corazón, que su vida espiritualmente está en otro nivel, ¿verdad? Ahora, ¿es correcto que lo piensen, que lo vivan como este grupo de cristianos lo estaban viviendo y sufriendo? Sí, pero también es correcto que Santiago venga y les diga, miren, pero también hay otro punto de vista, y es Dios actuando a través de ese sufrimiento para mejorarles su vida, para perfeccionarles, ¿verdad? Y ahí yo les decía el martes pasado, de repente habrán algunas preguntas, ¿verdad? Nuestra vida es diferente en muchas maneras a la de los cristianos del primer siglo. Sin embargo, la naturaleza humana no ha cambiado en todo este tiempo. Sigue siendo la misma, ¿verdad? Todavía respondemos a una forma semejante a la de ellos cuando pasamos circunstancias difíciles. ¿Cuáles respuestas podemos notar en nuestra vida cuando sufrimos? Habrá probablemente como este grupo de judíos estaban viviendo murmuración, queja, enojo, o nos justificamos, ¿verdad? De lo que está pasando, o nos disculpamos, ¿verdad? Sí, pues sí, claro, ¿verdad? Discúlpenme que yo me ponga en esta situación, lo que los judíos estaban viviendo. Podrían ser o habrán otras respuestas, cada uno de nosotros sabrá, ¿verdad? O cuáles excusas usamos para justificar nuestras quejas, ¿verdad? ¿Qué otras cosas podríamos nosotros expresar? No sé si alguien quisiera participar o a lo mejor dice, no, en esta no, porque voy a hablar de mí mismo, ¿verdad? Así que no quiero. Pero, pero, pero sí podríamos pensar y podríamos llegar a un punto en decir, bueno, tanto estos cristianos del primer siglo como yo hoy en día, quizás tengo las mismas interrogantes, ¿verdad? Que este grupo de personas tenía, probablemente, ¿verdad? O probablemente las mismas, no las mismas quejas, sino el sentimiento de la queja o el enojo, ¿verdad? Podría ser, no lo sabemos. Pero Santiago dice, la tentación no viene de Dios. Y ahí comienza entonces Santiago a explicar
el punto, ¿verdad? Eh, el martes pasado se me pasó por alto leer algunos comentarios. Verónica nos está diciendo ahorita actuar indiferente hacia Dios, como ignorarlo, siendo que si hacemos eso nosotros salimos más afectados. Ese puede ser otro punto, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Bueno, como Dios es el culpable, entonces lo voy a ignorar, ¿verdad? Por lo que está pasando, está haciendo. Entonces, Dios es el culpable de lo que está pasando. Y ahí nosotros, eh, o ya no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? O ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a, ya no voy a, a buscar de Dios y de todos modos por más que yo digo, ¿verdad? Por más que le sirvo, siempre estoy en la misma condición o peor, ¿verdad? La situación en la que me encuentro, no podría ser, ¿verdad? Actuar con indiferencia hacia Dios, podría ser. Ahora, Santiago viene y le escribe a este grupo de hermanos, ¿verdad? Y les dice, miren, la tentación no viene de Dios. Aunque es cierto que Dios ha permitido su aflicción y esto sí es algo que sucede y nosotros debemos de estar claros en esto, Dios permite que nos pasen todas estas situaciones, ¿verdad? Esa decisión es para su bien, ¿verdad? Santiago les dice, miren, lo que está pasando es algo que aunque no lo entiendan, al final ustedes van a ser beneficiados. No da una base para la actitud negativa que estos cristianos tenían, ¿verdad? Dios no tiene nada que ver con la tentación. Y eso está ahí claro. Y entonces la pregunta sería, ¿quién, quién es el culpable? Y el tema de esta noche, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa? Ante el sufrimiento, ante la aflicción, ¿verdad? Ante los momentos difíciles, ¿quién tiene la culpa? La pregunta, y yo creo que es válida que nos lo hagamos, ¿verdad? ¿Quién es el culpable? Ahora, no, aunque es una pregunta bien acusativa, pues, pero yo no quisiera esta noche que quedemos con el dedo puesto en nosotros, señalándonos y decir, ah, yo soy el culpable, ¿verdad? Sino, hay algo más. Sí, yo comienzo y la base es, bueno, aquí el problema soy yo, ¿verdad? La decisión que tomé no fue una decisión correcta y ahora Dios ha permitido que yo esté en la situación en la que estoy, llámese aflicción, llámese problema, llámese salud. Yo tomé la decisión hace 10, 15 años, hace un año, hace 2 días, yo tomé la decisión, ¿verdad? Entonces, como el primer punto, ¿verdad? O la base de todo esto es, yo soy el culpable. Cuando nosotros nos encontramos en la prueba, ¿verdad? ¿Cómo respondemos también? Esa es una pregunta que nosotros en cada momento debemos de estarnos haciendo. ¿Cuál es la respuesta en el momento de crisis que yo estoy teniendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer, verdad? ¿La aceptamos como parte del plan de Dios para nuestro bien? ¿Empezamos a enojarnos con Dios y a quejarnos? Son dos polos ahí puestos en la mesa. Acepto esto como un plan de Dios en el cual al final de todo mi vida va a ser diferente o me enojo, me frustro y el culpable es Dios y me quejo, ¿verdad? Porque lo que estoy viviendo no es justo. Yo soy una persona buena, yo soy esto y Dios es malo. Muchas veces no lo hemos dicho o este grupo de hermanos no lo mencionaron, pero la actitud mostraba que Dios era el culpable. Si reaccionamos con una forma negativa, que yo muy personalmente creo que también puede ser correcta, ¿verdad? Porque tenemos derecho a reaccionar positivamente o tenemos derecho a reaccionar negativamente. Cada uno tiene el derecho de su reacción, pero si el caso fuera una forma negativa, no podemos echarle la culpa a Dios, ¿verdad? O en algunos de los casos yo diría, échale la culpa a Dios y en el proceso vamos a entender y aprender si Dios es o no es el culpable. Aquí creería yo que aunque yo diga,
en mi momento crítico de crisis es que Dios es el culpable de esto, también dentro de toda esta situación, no apartarnos de Dios y seguir buscándole, porque al final tendría que darnos una respuesta a Dios. Y al final del proceso yo puedo venir y decir, Dios mío, perdóname, ¿verdad? No eras el culpable. La circunstancia, yo mismo generé que todo el escenario para mi aflicción o mi angustia o mi problema llegara. Y Dios, lo único que hiciste en todo este proceso fue cuidarme, ¿verdad? Fue apartarme, fue cuántas cosas podrían haber como respuesta, ¿verdad? En ese gran amor de Dios para con nosotros, Él nos va a permitir esa prueba para perfeccionar nuestra vida. Más adelante habrá una circunstancia similar y vamos a tener una respuesta adecuada o vamos a tener un accionar totalmente diferente a la primera ocasión. Esto entonces nos permite poder evaluar y decir, soy diferente, ¿verdad? En la vida cristiana ya no soy el mismo cristiano de hace 5 años, de hace 10 años. Hoy soy un cristiano totalmente diferente, ¿verdad? Mi comunión con Dios, el conocimiento que tengo de Dios, las pruebas que han estado llegando a mi vida, cómo he afrontado esas pruebas, cómo he sido valiente, diría yo, ¿verdad? Al verdaderamente decir, esto es mi responsabilidad. No puedo, necesito a Dios para salir de esto que yo mismo he generado, ¿verdad? Y entonces Dios comienza a actuar para que seamos, hace la referencia también Santiago, completos, sin falta. Ahora, si yo respondo mal ante una situación adversa, vuelve la pregunta, Santiago, ¿quién tiene la culpa? ¿Verdad? Y alguien podría decir, la sigue teniendo Dios, está bien, la sigue teniendo la circunstancia, está bien, la sigue teniendo las personas que me han hecho tanto daño, esa es su respuesta, está bien, pero tendríamos que seguir evaluando, ¿verdad? Y Santiago en el capítulo 1, versículo 13 dice, Dios no tiene nada que ver con la tentación. Dios no puede tentar a nadie. Y ese es un principio que Santiago establece para con nosotros. La fuente de nuestra tentación es nuestro propio deseo malo, ¿verdad? Santiago se lo dice a este grupo de cristianos, miren, su deseo malo les ha llevado a esta tentación. Y Dios lo único que ha hecho es permitir que haya una respuesta al deseo malo que ustedes cristianos del primer siglo han tenido. Los hombres mismos han traído el pecado al cuadro, ¿verdad? Por causa de sus propios deseos. Y Santiago le pone, pero como en negrita y comía, el deseo malo que tiene, ¿verdad? Ni Dios, ni la aflicción, ni Satanás mismo merecen la culpa de la actitud que yo tenga, ¿verdad? No son los responsables. Ellos no tienen la culpa, sino yo mismo tengo la culpa. En este caso, ese grupo de cristianos les dice a Santiago, ustedes tienen la culpa, ¿verdad? La prueba, simple y sencillamente, está y hay una oportunidad para actuar positivamente, diría yo, o negativamente. La prueba está. Satanás va a acercar la tentación, ¿verdad? Para que hayan otros culpables. El pecado va a traer, ¿verdad? Todo es una oportunidad, el escenario se pone en juego, pero al final yo voy a tomar la decisión, independientemente de lo que sea. Todo va a estar puesto, pero nadie me está obligando a mí a hacerlo. Soy la única persona que decide o tener una mala actitud o una buena actitud o entrar a la prueba o entrar a la tentación. Soy el único, ¿verdad? Y Dios lo único que hace es permitir que yo decida. Cuando nosotros empezamos a murmurar en medio de esa tentación, sufrimiento, angustia, tenemos que reconocer esa misma verdad. Mi actitud hacia Dios
es incorrecta en ese momento, ¿verdad? Vuelve la pregunta entonces, ¿quién es el culpable? ¿O quién tiene la culpa? ¿Verdad? ¿Quién es el culpable de que esta situación se genere? Santiago dice, ustedes hermanos, a los cuales está escribiendo la carta, o tomémosla para nosotros, nosotros somos los culpables. La aflicción me da la oportunidad para quejarme, o más bien me podría dar la excusa, ¿verdad? Para quejarme. Pero yo decido qué es lo que voy a hacer. Si alguien me ayuda, por favor, a leer Santiago capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Amén, hermano. Sí, hermano. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay deseo, hay pecado, y dice Santiago, y al final hay muerte, ¿verdad? Cada uno es tentado, dice otra versión, versículo 14, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. Versículo 15. Los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte. El deseo, el pecado, la muerte. Vuelvo a la pregunta. ¿Quién es el responsable? ¿Verdad? Muchas personas dicen, es que Dios, ¿verdad? Es malo. Es que Dios me llevó a esta situación. Dios está ahí permitiendo que nosotros tomemos una decisión, ¿verdad? La decisión la tomamos nosotros. Todo lo que Dios manda es para nuestro bien. Si seguimos leyendo del versículo 16 al 18, mis queridos hermanos, no se engañen. De lo alto no viene todo lo bueno y perfecto. Ahí es donde está el Padre que creó todos los astros del cielo. Y empieza Santiago a explicarnos que Dios, el deseo de Dios, es lo bueno y lo perfecto para nosotros. Dios es la fuente de todo regalo. Santiago dice de toda buena dádiva, de los dones perfectos, no de las actitudes malas. Lo que Dios manda es para nuestro bien, ¿verdad? No hay ni una sola excepción. Dios no viene y dice el sí, el no, el sí, el no, él ofrenda más, él ofrenda menos, él ofrenda menos, él está desfavorable su vida porque ofrenda menos. Dios no nos ve así ni nos mide así, ¿verdad? Este grupo de cristianos tienen que darse cuenta de lo que Dios es en el plan, ¿verdad? Que él mismo ha establecido para el bien de su vida. Nosotros debemos de entenderlo así. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Hemos recibido de Dios todos los regalos, todo don perfecto. Dios nos ha dado una nueva vida por medio de su palabra, por medio de Jesús también, para que seamos ejemplo. Y aquí viene el punto, hermano, de lo que Él quiere que toda su creación. Somos las primicias, dice Santiago, para que otros vean lo que Dios quiere en nuestra vida y le sigan, ¿verdad? La gente está expectativa en la vida de un cristiano. ¿Cuál es su reacción en las situaciones que estamos viviendo? Cuando glorificamos a Dios, cuando enaltecemos el nombre de Dios por la tribulación, por la angustia, por la aflicción, ¿verdad? La gente está en la expectativa y dice, ¿por qué esta persona es diferente? Dios ha cambiado el estilo de pensamiento, ¿verdad? La gente va a mostrar la fidelidad de Dios. Va a mostrar que a pesar de la aflicción, Dios no va a fallar. No deja de darnos lo que necesitamos. Dios no deja de hacer el bien. Entonces, en la actitud correcta o incorrecta, el problema es la persona, en la decisión que va a tomar a la respuesta de esa aflicción o de ese problema o de esa circunstancia. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para enfrentar la prueba, ¿verdad?
Dice Santiago y les explica a este grupo de cristianos, de lo alto viene todo lo bueno y perfecto, ¿verdad? El versículo 18, Él quiso darnos vida por medio de la palabra de verdad, para que fuéramos los primeros frutos de su creación. El plan de Dios en Cristo era reconciliarnos con Él, es reconciliarnos con Él, pero tiene que haber un proceso de perfección en nuestra vida, de transformación en nuestra vida. Tenemos que ir limpiando, ¿verdad? Asperezas en nuestra vida y la única forma es a través de las tribulaciones, a través de la aflicción. Pero Dios siempre va en nuestra vida a perfeccionarnos a través de, ¿por qué? Porque la Biblia hace referencia a que nosotros debemos de ser un ser nuevo, personas nuevas. Ahora, la fe viva que Santiago nos está queriendo enseñar produce resultados prácticos frente a la aflicción, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esos resultados prácticos? ¿Cuál va a ser esa vida diferente que cada cristiano después de la aflicción va a experimentar? Este es otro principio, lo vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Que Santiago nos va a mostrar. Después de una prueba, después de una aflicción, no puede ser la misma persona. Después de ese proceso, el cristiano ha cambiado, el cristiano ha sido enseñado y es algo diferente, totalmente diferente, ¿verdad? Cuando este grupo de personas a los cuales Santiago les está escribiendo, que están en angustia en ese momento difícil, comienzan a confiar en Dios y se dan cuenta de su buen propósito para su vida, su fe, ¿verdad? Va a producir una vida práctica. Y ahí es donde Santiago dice, mire, no puede ser que la fe no se muestre a las demás personas. Entonces, Santiago nos dice, mire, recibimos a Cristo, nuestra vida comienza a cambiar, ¿verdad? Comenzamos el proceso de la vida eterna, pero de repente se nos olvida algo, ¿verdad? Y en el caso de este grupo de cristianos en Santiago, pareciera que se les olvidó hacer discípulos, se les olvidó mostrar a Cristo a los demás en una forma práctica. Si leemos Hechos del 1 al 8, el grupo de cristianos, entre ellos estaban felices, cómodos, vivían bien, compartían el pan en las casas, testificaban para ellos y era algo bonito el plan de Jesús para este grupo de personas. Pero había una parte que ellos no estaban desarrollando, que era ir y hacer discípulos a los demás para que otras personas también vivieran lo que Jesús quería para todos. Dejaron de hacerlo, dejaron de vivirlo. Entonces vino la aflicción, la angustia, la persecución, los problemas. Esta gente tuvo que salir de eso bonito que tenía, huir. Y a donde llegaron, comenzaron a hacer lo que Jesús les dijo que hicieran. Pero, dice Santiago, el problema es que algunos comenzaron en su corazón a resentirse por las aflicciones que estaban teniendo, a amargar su corazón, a amargura en su corazón, a molestarse con Dios, a echarle la culpa a Dios. El culpable es Dios de lo que estoy viviendo, ¿verdad? Y Santiago dice, mire, permitan, no, no es Dios, ¿verdad? Si no fue el deseo de ustedes, la falta de obediencia a Dios, lo que le llevó a estar en esta situación. Entonces, con una buena actitud, salgamos de esta situación. Con una buena actitud, aprendamos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y Dios se va a encargar de seguirnos perfeccionando, de seguirnos dando todo eso que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué Dios me va a dar? Y Santiago dice, para que seamos de bendición a otros, ¿verdad? Y muchas veces hemos dejado de ser bendición para otras personas. Ya no queremos, porque las personas nos han tratado mal, porque la vida nos ha tratado mal, porque ha llegado a Cristo, sí, todos, ¿verdad? Con un corazón probablemente destruido,
con heridas, con resentimiento. Y aunque estamos en Cristo, todavía nuestro corazón no está sano al 100%. Entonces, Dios va a permitir que nuestro corazón comience el proceso de sanidad a través de muchas cosas que la vida va a ponernos. Y Santiago dice, debemos de aceptarlas y confiar en el proceso de Dios para que entonces nuestra vida vaya cambiando y seamos perfectos. Y en esa perfección podamos mostrar a Cristo, ¿verdad? Y mostrando a Cristo, otras personas quieran llegar a los pies de Él y quieran ser parte de, ¿verdad? La vida cristiana, porque nos ven que nuestra fe no es una fe oculta, sino es una fe que también genera para otros, que también ayuda a otros, una fe que obra, ¿verdad? No solamente de domingo con la Biblia voy para el culto, sino cada día, mi vida siendo de bendición para otras personas. ¿Y por qué esta persona es así? Porque algo diferente hay en su vida. ¿Y qué es eso diferente? Todos lo vamos a entender y saber. Es Jesús en la vida de una persona, pero no una vida religiosa nada más, sino algo totalmente diferente, ¿verdad? Que hoy por hoy muy probablemente ya nos está viendo, dando testimonio de Cristo, de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Y eso es lo que Santiago propone, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, ¿qué cambios debe de producirse en mi vida ante la aflicción? ¿Cuál debe de ser nuestra reacción frente al sufrimiento? ¿Qué diferencia hay entre la reacción indicada según Santiago y nuestra práctica? ¿Verdad? Santiago dice que nuestra reacción debe de ser correcta, positiva, no culpar a otros, es mi responsabilidad y aprender y salir con ayuda de Dios de esta situación, ¿verdad? ¿Habrá alguna diferencia? ¿No habrá diferencia? Eso debemos de evaluarlo. Yo espero que por lo menos estas tres preguntas ustedes le hayan dado respuesta, ¿verdad? Hayan trabajado estas preguntas bien sinceramente, ¿verdad? O honestamente y sí, esto soy yo, ¿verdad? Yo hago esto, yo vivo así, mi reacción es esta y vaya señora, aquí está. Yo quiero ser diferente. Yo quiero que mi vida sea diferente. Y Santiago dice, Dios está trabajando para que eso pase. Ahora, hay otro cuestionamiento ahí. Señala algunas áreas en su propia vida que necesitan ayuda de Dios para que se la corrija. Tome nota de estas áreas y pídale a Dios durante esta semana que logre dos cambios en su vida. Uno, que Él transforme sus actitudes negativas y que produzca las que deben controlar su mente. Y dos, que Él quite esta reacción indebida y que le dé la que Él quisiera producir en su vida. ¿Cuáles son esas áreas de mi vida que que no le agradan a Dios? Y pedirle a Dios, Señor, con cada una de estas, una puede ser, ayúdame, que mi vida sea diferente, ¿verdad? Pero Santiago dice, debemos de aceptar que, que, que esa actitud es mi responsabilidad, ¿verdad? No le echemos la culpa a otros. Esa situación, esa, ese momento que yo estoy viviendo es mi responsabilidad. Ahora, siendo mi responsabilidad, ¿qué actitudes me llevaron a esto? ¿O qué áreas de mi vida, verdad, permitieron que yo llegara a este momento? Y comenzar a pedirle a Dios que transforme cada una de esas áreas, o esa actitud, o esas circunstancias, las cuales me tienen en la situación en la que estoy, o me tuvieron, o me podrían llevar, ¿verdad? A un momento similar a lo que en algún momento hemos vivido. Termino aquí, hermano. No sé, comentarios o si hay preguntas. No, y hermano, que digamos, de mi parte, de ahí, considero que, bueno, a veces somos cristianos solo en las buenas, ¿verdad? Cuando se nos Sí, vienen las malas o cuando se vienen las pruebas, hermanos, ahí nos transformamos de una u otra manera, ¿verdad? Y si fuéramos, bueno, si conociéramos bien la palabra y escuchamos lo que Santiago dice, que debemos de tener gozo cuando vengan las pruebas, hermanos, y tal vez no actuaríamos así de esa manera, ¿verdad? sí, sí. Ahora,
es como practicar, ¿verdad? Es como practicar. Quizás a la primera mi reacción va a ser quejarme, molestarme y indignarme. ¿Cómo es posible que soy cristiano y estoy viviendo esto, verdad? Pero después de unas cuantas ya, Señor, gracias por permitir que esté viviendo esta situación, porque sé el resultado final, ¿verdad? Sé hacia dónde Dios me lleva. Ahí. Gracias, Roberto. Hermana Mirna. Yo, pastor, estoy viendo lo que está, muchas veces sabemos que tenemos reacciones negativas, pero cuesta darnos cuenta, nos hacemos muy, que somos perfectos y no es cierto, a veces nos cuesta reaccionar, reconocer más que nada este tipo de Sí. reacciones, ¿verdad? Pero todos lo tenemos, pedirle que lo que está diciendo, aquí leí en Santiago, el 3 ya lo pasamos el 1:3 que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si es cierto, si nosotros mismos no somos constantes en esto y cambiamos totalmente lo que está diciendo este pastor, es cierto, tenemos que darnos cuenta de cada uno de nosotros, no juzgar al de enfrente, porque a veces decimos en una prédica, ay, te hablan, no es cierto, nos está hablando a nosotros Sí. mismos y darnos cuenta de en qué estamos fallando, ¿no? Para llegar a la perfección y Santiago pues dice muchas cosas muy ciertas y gracias a Dios porque estamos estudiando esto y darnos cuenta, de verdad. Es difícil, pero se puede, con Dios lo podemos, hermano. Sí, usted ha dicho una gran verdad. Es difícil, ¿verdad? Es sumamente difícil aceptar el hecho de que muchas de las aflicciones, pruebas, cosas que vivimos es nuestra responsabilidad. Pero usted también dijo lo segundo, que es una gran verdad. Nos metemos con Dios, buscamos de Dios y entonces eso difícil se nos va a ir haciendo algo que para nosotros se va en algún momento hacer fácil, ¿verdad? El aceptar y el buscar la ayuda y el aceptar la ayuda también, que eso es algo que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Y sufrimos de más porque muchas veces no queremos la ayuda, ¿verdad? O no la buscamos. Cari y Carlos, Buenas noches. buenas noches. Ah, Carlos, buenas noches. Sí, bueno, yo escucho la clase, me edifico backstage. Digo, no abrimos dos dispositivos, que no tiene sentido, es que estamos juntos con mi esposa. Pero Sí, tengo una pregunta, pastor. Eh, ¿qué opinas? Porque esto que comentas, y yo estaba siguiendo la clase acerca de cómo Dios quiere transformarnos, es parte del proceso de discipulado de nuestra vida. Ahora, la pregunta es si he escuchado un par de veces que una parte del discipulado, de cambiar esas áreas difíciles de nuestra vida, es también dejar que Dios cambie algunas áreas muy puntuales que Dios necesita cambiar que vienen de nuestro pasado. Por ejemplo, traumas, problemas que antes teníamos, vicios incluso. Entonces, y como parte de esta transformación, de discipulado en las personas, ¿qué tan valioso es que nos preocupemos también de esas áreas que no han sido sanadas todavía? gracias. Hermanos, hay un tema en el discipulado que lamentablemente nosotros como cristianos lo dejamos bien escueto, ¿verdad? Porque o nos da pena o no somos sinceros, ¿verdad? Y aquí es donde el tema del discipulado no solo es sentémonos y veamos una lección, ¿verdad? Y 14 pasos o 20 pasos para ser un buen cristiano. El discipulado va a sentarme, abrir mi corazón a la persona que me va a estar discipulando y decirle, hermano, yo toda mi vida he sido un alcohólico. Vengo a los pies de Cristo, pero no sé cómo dejar el alcohol, ¿verdad? Hermano, toda la vida yo he sido un mujeriego y vengo a los pies de Cristo, pero sigo teniendo 4 o 5 mujeres. Y aquí viene la pregunta, ¿qué hago? ¿Verdad? Y entonces mi discipulador me va a decir, hermano, no sé, pero podemos hablar con tal persona que es cristiano y nos va a ayudar. Y entonces, a través del consejo, a través de la Biblia, yo voy a ir saliendo de todas estas situaciones. Pero queremos pelear la batalla solo, ¿verdad? Sí, Dios va a transformar nuestra vida, pero decía yo al inicio esta noche, si no somos honestos
con nosotros mismos, si no mostramos nosotros mismos el verdadero esto soy, es difícil que el Espíritu Santo haga la transformación correcta en nuestra vida, ¿verdad? El discipulado va más allá de sentémonos y veamos una lección. El discipulado es, esto soy, hermano. Ahora, mi discipulador debe ser una persona de confianza, ¿verdad? Yo no voy a ir a abrir mi corazón con alguien que después va a llegar al culto y decir, hermano, oremos por el hermano Juan Carlos, porque es mujeriego, porque es alcohólico, porque es esto, porque es lo otro, ¿verdad? Me va a destruir más de lo que yo quería que me edificara. Pero sí, no solo tampoco puedo llegar y sentarme al culto e irme a la casa, eh, mm, no voy a transformar mi vida, ¿verdad? Necesito a alguien que esté a la par mía, ayudándome, enseñándome, guiándome, ¿verdad? Para que mi vida pueda al 100% sanar. Le pongo un ejemplo paralelo a esto. Tengo un trastorno, yo voy a buscar a un profesional de la salud mental, ¿sí? Y él me va a llevar paso a paso a transformar mi conducta para que mi trastorno no domine y yo sea el trastorno, por así decirlo. La misma figura tiene que ser en la iglesia. Tengo que buscar a un profesional, a un hermano mayor en la fe, el cual me va a ir ayudando a ir saliendo de esta situación. Por eso los ministerios, ¿verdad? El ministerio de hombres, de repente hay un ministerio de cristiano para alcohólicos, un ministerio cristiano para drogadictos. ¿Por qué? Porque hay gente que ya vivió y ya pasó ese proceso y saben qué hacer y cómo hacerlo y me quieren ayudar, ¿verdad? Tengo que, tengo que. Ujú. No sé si era la respuesta, hermano, o el otro martes le doy la respuesta. Mi hermano, no, está muy bien, muchas gracias, muy amable. Gracias, Carlos. Hermano Marcos, Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Dios bendiga. buenas noches. Muchas veces tenemos cosas como pecados escondidos, decimos Ujú. así, ¿no? Este, es como ser, como que yo realmente, pues, tenga a alguien que me cae mal. No puedo perdonarlo, pero yo como cristiano sé que tengo que perdonarlo. Primeramente tengo que perdonar, pedir perdón a Dios por esa acción y, y realmente no está en mí o no sé cómo sacarlo de mi corazón porque lo odio, como decía el chavo, con odio jarocho, pero Sí. yo sé realmente que tengo que perdonar a esa persona. ¿Qué podemos hacer ahí? Como le decía al hermano Carlos, yo me acercaría al pastor, ¿verdad? O a mi líder de ministerio y le diría, hermano, esto pasa en mi corazón. Y No cuando sé no qué hacer. existe, Sí, ahora la pregunta es por qué no existe. y cuando no existe, me ha dicho un pastor, un líder, Sí, que muchas veces el líder, el mismo líder, cuando acuerda, no, hermano, que usted sabe que por aquí, que por allá, y más me va a despedazar. sí, sí, es que el tema del discipulado no lo tenemos muy desarrollado. Ujú. Ahora, mire, tenemos en este ministerio 5E, tenemos un grupo de consejería, ¿verdad? Tenemos un grupo de oración. Entonces, todo esto es parte de, ¿verdad? Donde yo tengo, es que es mi responsabilidad y esto no nos lo enseñan en la iglesia muchas veces. Yo tengo que tener a un hermano mayor, ¿verdad? Lo digo así para que me entiendan cuál es el concepto, ¿verdad? Un discipulador. Tengo que tener a alguien al cual yo le entregue cuentas y le diga, hermano, esta semana yo he sido esto. Ahora, tiene que ser una persona madura en la fe. Tengo que buscarlo, tengo que encontrarlo. O sea, Dios no nos puede dejar desarmados en ese aspecto, ¿verdad? No solamente es domingos ir a la iglesia y ya terminó. Esto es como, ajá, qué bonito, pero yo tengo que estar entregando cuentas a alguien, ¿verdad? Ese hermano mayor o ese discipulador le está entregando cuentas a alguien. Cuando digo entregar cuentas me refiero a, esto he hecho esta semana, esto he sido esta semana, ¿verdad? Y eso es, ajá, regularnos en ese aspecto. Ahora, si usted me dice, hermano, yo no tengo a nadie con quien, yo le invitaría al grupo de consejería aquí en 5E, ¿verdad? O al grupo en cada clase,
escribir y decir, o ahí está hermana Karina, está su esposo Carlos, hermano, ¿con quién puedo contactarme? Porque tengo un tema delicado que tratar, ¿verdad? Hermano, ¿puedo Y decir algo? sí, Soy yo misma. Oiga, hermano, bueno, por ejemplo, lo que está diciendo el hermanito, yo pienso lo que dice el hermano Carlos, lo escuché, que cuando no se puede tener una consejería, cuando lo que dice el hermano, no encontramos una persona, a mí me ha pasado, yo busqué consejería, tuve problemas en mi matrimonio y cuando yo sí, busqué realmente un hermano, todos me dieron la espalda y no encontré una persona realmente, pero yo digo que por eso, en ese momento Dios nos llama, dobla tu rodilla y tenemos el Espíritu Santo que es el mejor consejero. Una vez un pastor dijo, mira, dobla tu rodilla y busca al Espíritu Santo, porque yo soy hombre como tú y tengo carne como tú y puedo fallar y te puedo aconsejar mal, pero Dios no falla y Dios dobla tu rodilla y pídele y el Señor te va a aclarar y el Señor te va a aconsejar. Para mí, la mejor situación es doblar mi rodilla y pedirle a Dios, entregarme todo lo que soy y pedir perdón por ese, porque el perdón poco a poco, hermanito, se va dando, porque nosotros podemos odiar, pero cuando estamos en las cosas de Dios, el Señor nos va transformando a su imagen y semejanza y podemos perdonar, sí se puede, porque todos sí. hemos pasado por estas facetas de que si no perdonamos, que sí perdonamos, que si vamos a consejería, el mejor consejero que tenemos para mí es el Espíritu Santo y Dios. Doblar mi rodilla y decirle, aquí estoy, Señor, me vacío y dime qué hacer, porque el hombre se va a equivocar, porque también dice la palabra, maldito aquel que confía en el hombre, y muchas veces como varones, como pastores, fallamos, hermano, y nos dan la espalda y no reconocen que ellos también nos han fallado como congregación, pero lo mejor es perdonar y buscar de Dios y decir, Señor, heme aquí y ayúdame tú, porque el único, mi hermano mayor y mi mejor consejero eres tú. Amén. No, eso, hermana, es el 100% de lo que dice, pero el principio de la iglesia también está para que nos ayudemos unos a otros. Entonces, perdón por las experiencias que ha tenido con líderes y pastores que evidentemente han sido malas. Yo en mi vida he necesitado pastores que me disipulen, ¿verdad? Y lo han hecho. También he tenido pastores donde los he buscado y me han dicho no, ¿verdad? Pero el principio de discipulado lo dejó entre la iglesia y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Debemos de hacerlo. Ahora, yo escuché una vez a un pastor, un matrimonio necesitaba consejería, no había líderes de matrimonio, el pastor estaba ocupado y la respuesta del pastor fue, hermanos, quizás ustedes tienen que ser los líderes de matrimonio, ¿verdad? Y dicen los hermanos, esto para nosotros fue lo peor que nos pudieron haber dicho. Hoy en día son los líderes del ministerio de matrimonio, ¿verdad? Porque pasaron esa aflicción, pasaron ese problema, esa angustia, porque Dios los capacitó para ellos ser los líderes y ahora están ayudando a otros que están pasando estas situaciones también o viviendo estas situaciones. Entonces, sí debemos de ser discípulos o discipuladores, sí debemos de ser, ¿verdad? Debemos de consolarnos unos a otros, es un principio en la Biblia, debemos de ayudarnos unos a otros, son principios. Ahora, como decía al inicio, que nuestro mal corazón nos lleve a dar la espalda, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero nosotros que estamos aprendiendo que las aflicciones, los problemas, las angustias, las vivimos porque hay un propósito. Y yo diría, el propósito después de una angustia o una aflicción es que otras personas van a vivir la misma situación que yo estuve viviendo. Ahora, ¿cómo salí? Usted, hermana, nos dice, bueno, yo doblé rodilla. Usted puede ser una buena discipuladora y decirle a otra hermana o a un hermano, mira, hermano, lo que yo hice, usted está dando testimonio práctico de lo que usted hizo. Lo que yo hice fue buscar al Señor, obedecer al Señor. El Espíritu Santo fue mi consejero. Y yo le escucharía a usted y diría, hermana, gracias por lo que me está diciendo. Dentro de unos 8 días, probablemente la veo, le hablo y le digo, hermana, le agradezco. Mire, mi vida cambió, ¿verdad? Ya somos dos en el ministerio, hermano. Ya somos dos, ¿verdad? Ahora va a venir otras Amén. personas con una misma situación y yo voy a dar la respuesta que usted me enseñó a mí, ¿sí? Y cuando yo tenga otra angustia, ¿a quién cree que voy a buscar? La voy a buscar a usted, hermano, porque usted fue la persona clave para mí en ese momento. ¿Qué fue lo que me dijo? Doble rodillas, busque al Señor.
¿verdad? ¿Y qué cree que voy a hacer? Eso, y eso voy a aconsejar a otro. Usted ya me discipuló a mí, ¿verdad? Ahora, imagínese usted, hermana Mirna, viene y me dice, mire, sentémonos una vez por semana y hablemos, quiero saber cómo está. No, hombre, usted ya se convirtió en mi hermana mayor. Y como yo sé que usted es una mujer de oración, ¿usted cree que voy a llegar y voy a decirle, hermana, ayúdeme a orar por esto? ¿Verdad? En la práctica, usted ha hecho algo increíble en mi vida. ¿Y qué voy a querer hacer yo? Exactamente lo que usted me ha enseñado con otra persona, ¿verdad? Esto es el discipular. Ahora, ¿dónde lo aprendió usted? Usted nos acaba de dar la respuesta. Yo busqué, me dieron espalda, entonces yo tuve que buscar al Señor. Esa fue su aflicción, pero también hubo una respuesta de parte de Dios para usted, ¿verdad? Práctico, totalmente práctico lo que usted nos acaba de decir, hermana. Muchas gracias. ¿Alguien más? Vale, quiero ver, alguien ha escrito, no vaya a ser que lo pasemos por alto. Roberto, ¿verdad? Correcto, hermana. El mal no lo hacemos, no lo hacemos nosotros mismos, ¿verdad? Ahí estamos claros con esto. Eh, lo ideal, ¿verdad? Y es lo que también Santiago nos marca, eh, buscar al Señor. Entre los principios, los 7 primeros principios que vimos la semana pasada, ¿verdad? Hermana Mirna también nos lo recordaba en este momento, debemos de confiar en Dios sin vacilar, ¿verdad? Debemos de buscar la sabiduría de Dios, debemos de ser pacientes. Agregamos un principio más, ¿verdad? El Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarnos. El Espíritu Santo va a estar ahí para darnos la sabiduría que necesitamos para poder salir de cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. Darnos esa claridad mental que en algún momento se necesita, ¿verdad? Y yo agrego un poco más y digo, debemos de buscar, ¿verdad? Ayuda también con líderes, pastores o hermanos dentro de la misma congregación que tienen un don especial, ¿verdad? La consejería es clave, ¿verdad? Es clave y no debemos de desaprovechar este principio dentro de la iglesia. A lo mejor dentro de la clase hay hermanos que están dentro de un ministerio de consejería. Entre más preparados estamos en la palabra de Dios, hay más herramientas que podemos nosotros poner al servicio de los hermanos que necesitan, ¿verdad? Y lo otro, para todos los que estamos en esta clase, ¿verdad? Cuando alguien necesite ayuda, no le demos la espalda, ¿verdad? Porque las experiencias son terribles, ¿verdad? Las experiencias son sumamente terribles cuando uno está en angustia, cuando uno está en aflicción, ¿verdad? Pero también esto, hermanos, el que se nos aparte toda la gente es parte del plan de Dios para perfeccionar nuestra vida, ¿verdad? Así es que llegamos hasta aquí, vamos a orar, démosle gracias al Señor, nos vemos el próximo martes, mañana o más tardar jueves les envío el siguiente material. Oremos, démosle gracias al Señor. Padre, gracias esta noche por permitirnos tener este tiempo en el que podemos aprender de tu palabra, Señor. Gracias por la experiencia de cada uno de nosotros en aflicciones, en problemas, en situaciones difíciles, porque esto, Señor, nos ha permitido poder confiar en ti, buscarte, Señor. Y como tu palabra dice, en Santiago lo estamos aprendiendo, nos está ayudando a ser mejores, Señor, a ser perfectos en ti. Bendice a cada uno y permítenos el próximo martes poder estar juntos aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Buenas Amén. noches. Nos vemos el próximo martes.